¿Qué le dirías a alguien que quiere entrar en este mundillo? ¿Estás seguro que quieres entrar? Warning, ¿no? Warning. Exacto, atención, peligro. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast donde hablamos sobre temas relacionados con recursos humanos, gestión de personas y a veces incluso de liderazgo y psicología. Mi nombre es Guillermo Cornet y conmigo, al otro lado de las cámaras, que no la podéis ver, pero la podréis escuchar seguramente, Carolina González. Muy buenas, Hola, Carol. Hola. Ella es la que se encarga, ya lo sabéis, de que todo esto salga estupendo, que luego lo podamos editar y que lo podáis disfrutar tanto en audio como en vídeo. Hoy tenemos un invitado muy especial con nosotros. Él es un experto de recursos humanos con una trayectoria sólida en el sector, sobre todo de la alimentación, concretamente en una compañía muy reconocida como es Kellogg o Kellogg Company, si lo veis por internet. Ha estudiado Administración y Dirección de Empresas y ha hecho un máster en Dirección de Recursos Humanos en EAE y se ha pasado casi toda una década ocupando diversas funciones dentro de la propia compañía en Kellogg's, desde coordinador de relaciones laborales y organización hasta su papel actual como business partner en Biles, relacionado también con el tema de mercados en crecimiento. Hablaremos de esto durante la entrevista seguramente. Y donde ha gestionado iniciativas relacionadas con la gestión de talento, la planificación, la compensación, proyectos de compromiso y sobre todo ha colaborado y lidera actualmente proyectos de diversidad e inclusión dentro de Kellogg's a nivel europeo. Un tema que desde hace mucho tiempo, desde hace unos años, se ha vuelto un elemento relevante para muchas empresas, sobre todo desde una oleada que vino de Estados Unidos, donde la diversidad e la inclusión se han vuelto muy importantes, pero que poco a poco aquí en Europa y aquí en España cada vez se está escuchando más y sobre todo no se escucha, sino que además hay muchas compañías que hacen cosas, ¿no? Y hoy creo que vamos a poder hablar con nuestro invitado de qué cosas hacen algunas de estas compañías relacionadas con la diversidad y el talento. Hoy tenemos el placer de tener en Siempre Puedes Practicar Surf a Inda Rueda. Inda, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. Oye, encantado que hayas tenido la oportunidad de venir para aquí. Sabemos que vienes desde lejos, desde Biles, desde Reus, donde Exacto, tú vives, de Reus. O sea que te has tenido que desplazar para venir hoy a nuestras oficinas y te agradecemos mucho que hayas tenido la ocasión de poder estar aquí. Encantado de estar aquí. Súper, muy bien. Inda, oye, te he hecho un resumen curricular de lo que has hecho. Ha sido genial. ¿Te ha gustado o no? Me ha encantado. Siempre lo suelo hacer utilizando un poco el perfil de LinkedIn para que la gente os ubique un poco. Ha sido maravilloso. ¿Todo correcto? Todo correcto. ¿Sí? No has mentido. No he metido en nada. En nada. Sí que me gustaría, antes de empezar a hablar de recursos humanos, de tu trayectoria y demás, que nos explicases un poquito más sobre ti. ¿Quién eres, aparte de esa persona que te has pasado casi 10 años en Kellogg's en recursos humanos? Pues a ver, ¿cómo diría? Soy Indalecio. Inda, por favor, creo que es mucho más fácil y más rápido. Como decías, llevo 10 años de recursos humanos. A nivel personal, me encanta la cocina. Ajá. Me gusta más que comer que cocinar. Cocinar me esfuerzo, pero no acabamos de llegar a buenos resultados. Siempre me gusta pensar fuera de la caja, hacer cosas diferentes, estar con gente. Como decías, estudié ADE, no sé si por error o por acierto, pero al final estudié ADE, Universidad de Recursos Humanos, grafología, que no lo has comentado. Grafología también. Muy bien. Y a partir de aquí, pues creo que más o menos soy yo, una mezcla de muchos inputs y siempre pensando de dándole vueltas. Oye, esto de la cocina, ¿alguna cocina en concreto? ¿En general? En general. General. Comer lo que sea. Lo que te gusta es comer. Lo que me gusta es comer. Lo otro también es para acabar de rellenar, ¿sabes? Para no decir que solo. Muy bien. Oye, ¿la grafología? ¿Cómo te dio por entrar en el mundo de la grafología? Al final, me hablaron de ella, no sabía ni lo que era. Digo, vamos a ver lo que es. Empecé a rascar un poquito por aquí, por allá, me pareció interesante. Hice el posgrado aquí en Barcelona. Sí. Y así es como empecé. ¿Lo utilizas en el día a día? Sí. ¿Sí? A veces de forma más lícita, a veces vamos a ver estar escribiendo con disimulo. Pero sí, un poco. Al final siempre creo que es una herramienta extra que ayuda y te da un punto de vista diferente de cómo son las personas o sus motivaciones. Sí, sí. Bueno, de hecho, nosotros lo utilizamos como test proyectivo para hacer evaluación de candidatos. Yo creo que en la mayor parte de nuestros procesos de búsqueda y evaluación de profesionales utilizamos la grafología desde hace muchísimos años. Tenemos gente, yo no estoy certificado, pero tenemos gente certificada en el equipo y la verdad es que eso que tú dices, te aporta un elemento adicional para poder conocer a la persona. Si viésemos tu letra, ¿qué veríamos? Mejor no verla, sin duda. Seguro que veréis caos, posiblemente, sí, falta de orden también, creatividad, energía. Ajá. Sí, básicamente esto, diría. Muy bien. Oye, empiezas, no sabes si por error o por causas ajenas,
estudiando ADE. Exacto. ¿Cómo empiezas a estudiar ADE y luego acabas en la carrera de A ver, recursos humanos? yo vengo de un pueblo muy pequeño, muy pequeño, más todavía. Hablamos básicamente 50 personas. ¡Wow! De Almería. ¿De Almería? Exacto, yo soy de Almería. Allí me crié hasta los 7 años con mi familia y para mí me hacía ilusión trabajar en la ciudad, en un banco. ¿Por qué un banco? Porque para mí salir del pueblo y ir al banco no había demasiado más. Y desde entonces era lo más parecido que encontré y mi pequeña ilusión de trabajar en el banco, pues me dio a estudiar ADE. Era lo más parecido para mi cabeza en la forma de llegar hasta allí. ¿Pero viviste en Almería hasta que estudiaste esta No, carrera? hasta los 7 años. Hasta los 7. Me vine ya para Cataluña, Vale. para Vilaseca, cerca de Reus, y como mi sueño era trabajar y tal, y tenía muy claro desde pequeño que quería trabajar en el banco, pero aquí es como empecé con ADE. Y al final, pues, no hice por error, me gustó, disfruté muchísimo. ¿Sí? Y hace 4 años de ADE, el grado y demás, hice prácticas en Kellogg's. ¿Sí? Me tocó allí, pues yo contentísimo, pero el departamento era diferente. No era recursos humanos, era mejora continua. Vale. Imaginaros mi día a día, yo con mi uniforme, mi casco, mi cronómetro, mirando eficiencias de líneas productivas. Hombre, organización pura y dura. Exacto, es muy... ¿Cómo se llama esto? Organización industrial. Sí, métodos y tiempos. Métodos y tiempos, sí, exacto. Mi parte era más la parte industrial, pero al final estaba bien. Era esto, mira eficiencias de las líneas, pasar datos. Eran unas prácticas como otra cualquiera, pero ya me estaba bien. Acabé mis prácticas, 4 meses, cuarto de carrera, me faltaban 4 meses para acabar y salió una vacante en recursos humanos. Labor Relations. Dije, no sé lo que es, pero me encanta. Y apliqué. Hice la entrevista, la primera entrevista real que hice en mi vida para trabajar, y así es como empecé en Kellogg's. Como relaciones laborales, no sabía lo que era exactamente y al final descubrí que era la parte un poco más hard, más fea. No fea, sino la menos agradecida, podemos decir. Yo creo que sí, yo creo que a veces se ve como el primo, que nadie se ofenda, pero se ve como el primo feo de los recursos humanos. Sí, muchas veces lo cual es un poco desagradecido. No, también. Al final tiene también una parte muy bonita y muy satisfactoria, diría yo. Pero al inicio no es la parte que más vende, ni mucho menos. Pero bueno. Bueno, no es a la que tú vas a priori para decir, hombre, me voy a estar, entre comillas, peleando con los comités, con personas, gestionando despidos, ¿no? O sea, toda esta parte que a priori no es en la que uno quiere estar, ¿no? Exacto, pero al final era la primera oportunidad de acercarme a recursos humanos, me encantó. Estuve haciendo esa posición, que diría mejor, 3 años aproximadamente, 2-3 años. En LinkedIn lo pone con más detalle. Cuando llegó un proyecto europeo de estandarización de las diferentes plantas y estructuras, creando un centro compartido en Bucarest, y supuestas a las diferentes estructuras. A partir de aquí es cuando pasé a la posición de HR Delivery, una posición que en el mercado creo que no existe muy pocas veces. No lo había oído. ¿Qué es lo que hace un HR Es Delivery? muy propia esta posición. Al final es una posición que nos habla, que pone en contacto equipos europeos, con iniciativas europeas, con equipos locales. Vale. Y aquellas estrategias que se diseñan a nivel global se adaptan y se aterrizan a lo que pueda encajar contigo. Ejemplo práctico y una encuesta de clima, algo que todas las empresas hacen, o muchas hacen cada año, cada 2 años y demás. Esta encuesta de clima está diseñada a nivel global. ¿Sí? Y hay preguntas que pueden no encajar con nuestra cultura en absoluto. Esta posición se encarga de aterrizar y adaptar la pregunta para que nos aterrice, nos encaje con lo que nosotros queremos saber de nuestros equipos, pero que tenga sentido con lo que buscamos a nivel global. Vale. Al final es una posición así como de conexión y de aterrizar cosas, como digo yo. Porque la fábrica de Kellogg's en Biles, para entenderlo, sí, depende directamente de un corporativo que está en Dublín. País. Exacto, en Dublín. En Dublín. Vale, o sea, directamente no hay una estructura. No, a nivel Headquarters España, por decirlo de alguna manera. En España somos dos entidades independientes, vale, y fábrica depende de Dublín directamente, igual que comercial depende. Claro. Vale, es toda la estructura de operaciones, entre comillas, lo que es fabricación va como una línea de negocio. Exacto. Y comercialización va en otra línea de negocio. Exacto. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, eso habla muy bien de la orientación. Esto es, claro, es una opinión mía, pero creo que habla bien de la orientación de entender las localidades de las empresas, ¿no? Yo creo que uno de los grandes riesgos que tienen las grandes multinacionales es a veces el debate de qué es más importante o dónde pongo el acento, ¿no? En lo que es global o lo que es local, ¿no? Si soy muy globalizante o soy localizante, ¿no? Y en ese debate a veces que es difícil ubicarse, ¿no? El hecho de tener figuras intermedias que ayuden a localizar
pues habla bien de la preocupación. Una compañía como Kellogg's, tan grande, que debe estar en muchos países, con muchas subsociedades, que se preocupe tanto por la localidad. Esto también es una inversión por parte de Kellogg's de decir, oye, yo necesito gente que me ayude a algo que es tan, no te diré sencillo, pero tan automático como hacer una encuesta de clima laboral, ¿no? Que dices, ostras, si al final aquí las preguntas son 5, 10, 15, 20, 40, las que sean, estandarizadas, y esto para todo el mundo, que hay muchas empresas que lo hacen de esta manera, ¿no? Exacto. Realmente la encuesta sigue haciendo, la base es la misma, pero la forma de preguntarla es diferente. Se puede llegar a entender. Al final creo que aporta este punto humano, este punto diferente. Problemas como este, la presión de echar delivery. Como decía, y retomando el hilo, ¿Sí? estuve aquí quizás 3 añitos, 4 más o menos. En 2020 me fui a Madrid. Era full time, echar delivery full time. Exacto, full time. Obviamente también hay otras partes de la posición, que es el día a día, que es incidencias con personas, que es soporte a nómina. Al final es el día a día también, gestión del día a día. Es una mezcla también de generalistas, soporte a entrevistas, soporte a managers, soporte a directivos. Pero una parte importante era esta. 2020 me voy a Madrid, una baja maternal, como al final era misma empresa, pero un mundo diferente, parte comercial. Llevaba trabajando 6 años, 6, ¿no? Quizás más, 6, 7 años en la parte de planta, cambiar de perfil, cambiar de interlocutores, cambiar de problemática, y una opción de crecer. Cubrí una baja de 9 meses, baja maternal, y luego de vuelta ya a Valls como HR Business Partner. ¿Cómo funciona esto de ese momento de tu carrera de 9 meses en Madrid? ¿Levantas la mano? ¿Tienes la oferta que te la proponen? O sea, ¿cómo se genera esa oportunidad? En este caso me apareció. Siempre a mí me ha gustado no pedir, porque pedir me parece feo según cómo, pero hablar con gente, dejarte mostrar tu interés. Al final siempre que es muy importante mostrar lo que quieres hacer y que quieres ser de mayor. Y siempre me ha llamado mucho la atención esta parte. Y siempre decía, bueno, un tiempo en Madrid me gustaría, no estaría mal. Y al final me llegó la oferta, Inda, esto, ¿te interesa o no te interesa? Y dije, pues sí, vámonos al barro y vamos a ver qué sale de aquí. Además, doble salto mortal porque implica no solamente el reto de meterte en otra función, otra responsabilidad, que después de 6 años en Valls, en 2 periodos de 3 años, ¿no? Más o menos. Más o menos, sí. Seguramente lo tenías dominado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Conocías a la gente, ya debías tener el trabajo muy dominado y dices, dejo esto durante un tiempo, me voy a la capital, me voy a Madrid, a otro contexto, no solamente de responsabilidad, sino también de entorno. Exacto. ¿Cómo se vive ese cambio? Al final se vive con mucha ilusión. La empresa y la cultura es la misma, que es la parte buena, que la parte de seguridad de Sigo en Kellogg's la tenía. Y la cultura, la base es la misma, por tanto esa parte ya la conocía. También hay retos de los perfiles, no es lo mismo que tener un perfil de fábrica que un perfil comercial, las inquietudes son diferentes y el día a día es diferente. Y si al cóctel metemos que llegó COVID en este momento... Claro, esto fue en el 2020. Fue en el 2020. Claro. Yo llevaba un mes en la posición cuando explotó ¿Esto COVID. es aterrizar en Madrid y quedarte encerrado en un apartamento? ¿O cómo? Exacto, de 15 metros cuadrados, exactamente. Estuve un mes y medio en la posición cuando aterrizó COVID. Claro, ya meter el factor de vamos a dar soporte a nuestra gente, implementar políticas nuevas y sobrevivir a una pandemia, pues no entraba dentro de mi cóctel. Yo en Madrid también buscaba mucha fiesta y muchos restaurantes y no fue el caso, realmente. Bueno, luego se fueron abriendo, ¿no? Poco a poco se fue abriendo realmente. Esa fue la gran diferencia entre Madrid y Barcelona, o entre la Comunidad de Madrid y Cataluña, que en Madrid sí que hubo más apertura, ¿no? Exacto. En menos tiempo, ¿no? Realmente sí. Dabas el titular. Dabas el titular de, oye, perfiles comerciales y perfiles de fábrica son diferentes. ¿En qué es diferente una cosa de la otra? ¿Cuáles son los retos a los que te enfrentas gestionando un tipo de colectivo y el otro? Los principales retos, al final, el colectivo de planta es mucho más grande, más o menos 350 personas que van a turnos, fines de semana, noches, nunca paran en la planta. Realmente puede haber una emergencia un fin de semana o en cualquier momento. Tienes que estar disponible. Sí, efectivamente. En comercial esto pasa con mucha menos frecuencia realmente, pero el tipo de problemática está más enfocada en otro sentido. A ver, ahora un ejemplo no sé ponerte, pero el día a día o simplemente cómo aterrizar políticas o programas. No es lo mismo mandar un mail que te pueden leer todos los comerciales o el otro equipo comercial que tener que inventarte una campaña con globos para que llegue a planta, porque el mail no está tan aterrizado. Claro. Es un ejemplo muy tonto, pero al final es para que veas la diferencia de problemática que hay entre ambos colectivos, la diferencia básica. Algo como la comunicación. ¿Cuáles son tus principales preocupaciones como responsable
digamos, de recursos humanos de ese colectivo de personas? Cuando mirabas la fábrica, en tu día a día, las actividades principales, y cuando te fuiste a Madrid, en tu día a día, ¿cuáles eran las actividades principales? ¿Cuáles eran tus máximas preocupaciones o las preocupaciones más habituales? Realmente las más habituales en fábrica es el tema de turnos y el tema de conciliación familiar y personal. Es muy, muy difícil conciliar. Pero creo que no es algo solo de Kellogg's, es algo de todas las empresas que van a turnos de España o del mundo, te diría. Y es cómo acercamos esto a la conciliación a nuestra plantilla en la medida de lo posible. Nos gusta ofrecer todo lo que podemos, también garantizando la producción. Nuestros clientes también están por delante de todo. Y este mix a veces no es tan fácil como puede ser. En que encajar turnos, que encajar plantillas, personales, capacidades, claro. Es un reto. En Madrid, parte comercial, el principal reto era sobrevivir el COVID, porque realmente es lo que me pilló de pleno. Claro, es verdad. Sí. Y hablando de conciliación, yo estoy muy de acuerdo con este concepto que acabas de introducir, que es el equilibrio entre conciliación y productividad o eficiencia productiva, que es fundamental. Oye, está muy bien, es necesario y debe ser o debe formar parte de nuestra preocupación que la gente pueda conciliar, que la gente se pueda desarrollar, exacto, que la gente pueda, oye, que este concepto que antes había, vivimos para trabajar, no podemos vivir para trabajar. El trabajo tiene que formar parte natural de nuestra vida como un elemento que es esencial, ¿no? Ya veremos si con la inteligencia artificial esto desaparece. Teníamos un debate antes con Carlos sobre esto, pero a día de hoy es un elemento muy relevante, ¿no? del día a día, pero siempre con la contraparte de este equilibrio. ¿Cómo lo gestionabais? ¿O cómo lo estáis gestionando vosotros en Kellogg's? ¿Cómo lo gestionamos? Entregamos el calendario a un año vista. Es fácil saber el 25 de junio de 2020, del año que viene, a qué vas a ir. Realmente es un factor para planificar bastante importante. Luego tenemos bolsas de horas que se pueden utilizar para ciertos motivos por encima del estatuto, o a veces incluso sin motivo. ¿Qué más tenemos? Reducciones de jornada por encima de la ley. Y muchas políticas para intentar ayudar a la opción de cambiarte de días de libre cambio, horas personales. Aún sigue un poco encasillado, en parte sí, pero dentro de algo tan encasillado como un quinto turno, algo más de flexibilidad. O sea, ofrecéis o trabajáis en flexibilidad y planificación, ¿no? Como dos elementos de desarrollo que permiten a la persona, primero, poder anticiparse. Exacto. ¿No? Y segundo, si tienes algunas cosas no planificadas, que puedan gestionarlo. Que puedan cambiar con compañeros, algún día de vacaciones que se pueda cambiar para esa fecha, algún permiso. Y de esa forma es un híbrido, aunque realmente con el calendario a un año vista entregado también se puede ayudar mucho a la planificación. Y lo implanificable siempre se intenta responder. Y hablando ya de los líderes de los equipos, sí. Pues seguramente el responsable de la fábrica de Valls, ¿no? o los jefes de producción o de planificación, si es que los hay, exacto, sí. Con tal título. Comparado con el responsable del equipo de ventas, ¿qué tipo de conversaciones tienes? Si son diferentes, no lo son. ¿Cómo se preocupan ellos por los equipos o en qué se están preocupando ellos con los equipos como para compartirlo con recursos humanos y decir, oye, esto hay que trabajarlo, esto hay que trabajarlo? Desarrollo de equipos y cómo hacerles crecer. Al final creo que es uno de los principales retos y las principales preocupaciones de cómo está el equipo y cómo puedo hacer para que crezca y llegue al siguiente paso. Y que pueda alcanzar lo que quiere ser dentro de 3, 5 o 10 años. Y es uno de los mayores retos, las mayores horas invertidas. Oye, pues hablemos un poquito más de esto, pero vayamos a la antesala del desarrollo, que es la atracción, ¿no? ¿Cómo estás viendo la atracción de talento a día de hoy en Kellogg's? Mi realidad es bastante diferente a la del resto de empresas del sector, por suerte, y espero que me dure muchísimo tiempo. Es un problema que realmente en la mayoría de perfiles no tenemos. Nos es más o menos fácil atraer perfiles. Siempre perfiles muy técnicos, prevención de riesgos es un perfil que históricamente cuesta muchísimo atraer. Hay poca gente titulada y mucha demanda. Algún perfil de IT, o más que IT porque está externalizado, perfiles más técnicos de este sentido de informática industrial. Pero por suerte es algo que no tenemos este problema en el día a día. También es cierto que tenemos muchas acciones proactivas para, antes de que llegue el momento de reclutar, de buscar gente, identificar, poner el tag, poner la etiqueta, colaborar con universidades, para que cuando haga falta buscar la persona, tenerla ya, no fichada del todo, pero por lo menos ya tener un pool de gente identificada que nos podría valer. Pues es muy interesante, es decir, que trabajáis la atracción
Desde la antes de la universidad. necesidad. Exacto. Claro. ¿Y eso qué hacéis? ¿Participáis en foros universitarios de empleo? Universitarios, tenemos convenios ahora mismo, diría que con 7 universidades de la zona, 6, 7 de la zona, con institutos de FP. Vamos donde vamos a conocer, los invitamos que vengan a nuestras instalaciones para que los conozcan por dentro, ferias de empleo, hacernos visibles. Claro, esto es muy relevante. ¿En Madrid sucedía lo mismo? ¿O cómo lo gestionaban el elemento de la atracción en estos 8 o 9 meses que estuviste en Madrid? ¿Vistes diferencias? Realmente bastante parecido, yo creo que algo muy de línea de negocio, que realmente estamos muy enfocados en este sentido, en esta línea de intentar buscar candidatos antes de que haga falta la necesidad. Y toda la parte de desarrollo, una vez tienes a gente incorporada dentro del equipo, ¿cómo trabajáis los planes de desarrollo? Tenemos planes que son estándares para todas las personas que entran en plantilla, para que nos conozcan nuestra empresa, nuestros productos, nuestra marca. Al final todos somos embajadores de la empresa. Y mínimamente tienes que conocer nuestra historia, nuestro legado y nuestros 120 y tantos años de historia, de dónde venimos y quiénes somos y quiénes queremos ser. Una parte más estándar, y luego según la posición trabajamos mucho por Skill Matrix o matrices de formaciones y habilidades y qué necesitamos para cada formación o para cada posición, y a partir de aquí vamos trabajando para ir avanzando y tenerlas cuanto más completas y más llenas mejor, por decirlo así. Una vez que dominas tu posición vale, ¿qué es lo siguiente? En otro departamento, en otra área, que me gustaría desarrollarme, y se meten objetivos más estrechos en este área para poder ir creciendo poco a poco. Oye, embajadores de marca, me gusta mucho la idea. Yo, cuando estaba en Gallina Blanca, que estuve 9 años, en la parte de recursos humanos, había una idea que nació en mí, no es que yo la innovase o la inventase, seguro que mucha gente la tenía en la cabeza, pero me di cuenta, sobre todo cuando me fui a vivir a África, que estuve 5 años y medio en África, que cada candidato que tenía era un potencial embajador, ¿no? O sea, sí que es verdad que la propia empresa hacía cosas para generar esta identificación con la marca, porque al final un empleado, ostras, si tú trabajas en Kellogg's, eres un empleado y compras Choco Crispies, por decir algo, que no sé si es la misma marca, no tengo ni idea. Esos son nuestros Choco Crispies. Choco Crispies es Nestlé, ¿no? ¿O es Kellogg's? Son nuestros. Es Kellogg's. Pues compras una marca que no sea un Nestlé, por decir algo, ¿no? Claro, dices, no puede ser, ¿no? Tú tienes que ser embajador de marca, estás en la compañía, lo lógico sería que también, ¿no?, entendieses que forma parte de la familia Kellogg's, ¿no? Y que tus hábitos de consumo o que tu manera de hablar de la marca y nuestros productos sea positiva, ¿no? Y también hay una contraparte de todo esto, que son todos los candidatos. Yo me imaginaba, claro, todos los candidatos que estábamos entrevistando, cuando yo estaba en África haciendo un montón de entrevistas, yo pensaba, es que cada una de estas personas se incorpore o no se incorpore, y la realidad es que la mayor parte de esas personas no se van a incorporar, porque tú haces un filtro y al final si la entrevistas y te quedas con una. Pues te le cuentas, el 90% de la gente que pasa por esa mesa no va a incorporarse en tu empresa. Tenemos que conseguir que la experiencia sea tan buena que salgan diciendo, qué pena que no me hayan cogido, ¿no? Y que luego yo pueda llegar a casa y decir, mira, no me han cogido, pero fíjate la experiencia que he tenido tan brutal, ¿no? Es la importancia de crear embajadores de marca o gente que tenga una experiencia positiva contigo y que se la pueda llevar luego, porque al final es gente que va a estar en el lineal, en el punto de venta, eligiendo con su mujer o con su marido o con quien sea, oye, el paquete de cereales que vayan a comprar. Exacto. Al final también, ahora estamos intentando mejorar este Experience Candidate, porque no es tan fácil que nuestro candidato o candidata tenga una experiencia buenísima, no es nada fácil, cuando muy posiblemente no te lo quedes, porque exacto, hay muchísima competencia y muchísimas personas. Y estamos en este mismo momento buscando una estrategia global de cómo hacemos desde que manda el currículum a través de su career site hasta que se incorpora o no se incorpora, que este tiempo, que pueden ser una semana, un mes o 2 meses, sea genial. Y estamos con grupos de trabajo a nivel europeo, con focus group y metiendo un poco de cucharadita para que hacemos en este área. Es un área que es muy interesante, bueno, que desde hace relativamente poco empieza a estar en boca aquí de muchos profesionales de recursos humanos, porque es como una gran preocupación, ¿no? La experiencia del candidato. Yo creo que además se está volviendo más relevante gracias, no sé si gracias a Dios o gracias a lo que sea, no tienes el problema de la atracción, que es lo habitual actualmente. Es una locura porque en el 2023 yo creo que lo que estamos viendo, por lo menos nosotros en nuestra experiencia, yo siempre digo que nuestra experiencia como headhunters es muy concreta dentro del mundo de la búsqueda y valoración de profesionales, porque no hacemos todas las búsquedas, hacemos las búsquedas difíciles. Claro. ¿Sabes? O sea, que siempre, cuando tenemos clientes siempre les decimos, ostras,
a mí nunca me van a pagar por buscar un puesto que publicando un anuncio me llegan 50 candidatos válidos, ¿no? Me van a llamar para no encuentro al candidato porque estoy buscando el mirlo blanco, estoy buscando a alguien con unas características muy complejas o muy difíciles, ¿no? Pero dentro de ese mercado, del mercado que es más completo, el mercado del empleo, nos estamos encontrando que cada vez es más difícil no solamente encontrar gente válida, sino también encontrar gente que muestre compromiso durante el proceso de búsqueda. Yo creo que este famoso concepto que ahora se comparte mucho, que es el ghosting, ¿no? El ghosting, el ghosting se lee mucho en LinkedIn, el ghosting de las empresas. Sí. ¿No? Que yo envío el currículum y no me dicen nada, que es lo que yo creo que un poco lo que tú decías, ¿no? Muchas empresas están trabajando para que esto se vaya desarrollando y que no pase tanto, ¿no? También es cierto que muchas veces se dice algo, llega a spam y luego los candidatos no lo han visto. Eso también es cierto. Que pasa muchísimas veces. Sí. Pero luego está la contrapartida. Yo creo que nunca he visto tanto ghosting de candidatos como ahora. Es alucinante. O sea, que está muy bien que no lo viváis vosotros, pero a nosotros nos pasa mucho Nos pasa mucho más que antes, porque antes no pasaba. Claro. Creo que esto es un poco el impacto. Si luego vas a ver los números, igual dices, pues hay un 10% de los candidatos que me hacen un ghosting y desaparecen, se lo traga la tierra, ¿sabes? He hecho una entrevista y se lo ha tragado la tierra y nunca me responde. No me responde a WhatsApp, no me responde a llamadas, no me responde a correos. Ha desaparecido. Y esto no pasaba antes, claro. ¿No? O sea, que está habiendo un cambio de tendencia dentro del mercado, por lo menos en las posiciones complejas, ¿vale? Por ponerte un poco el ejemplo nuestro, que realmente está cambiando un poco el chip del candidato y de la empresa. Y esa preocupación yo creo que va también en esa dirección, ¿no? Exacto. Esto que vivís aquí en Valls, en Madrid, lo que has podido ver a nivel de atracción, ¿se respira también en el resto de unidades de negocio de Kellogg's a nivel europeo? Yo creo que lo que comento es muy local de Valls. Es muy local de Valls. Sí, la zona es la zona que es. Y creo que somos empresas referente de la zona. Hay 4 o 5, pero somos de las grandes. Y eso también se agradece. Cuando vamos a otras zonas europeas o incluso Madrid, es diferente. Cuando tú acabas ese periodo en Madrid, vuelves a Valls. Vuelvo a Valls, exacto. Pero no vuelves igual, te llevas cosas de Madrid. Exacto, sí, me llevo la parte de High Growth Markets. High Growth Markets son aquellos mercados que a día de hoy aún son pequeños, pero tienen mucho potencial de crecimiento. Concretamente me llevo la sede de Grecia con los mercados de Israel, Chipre y Malta. Es una parte que disfruté muchísimo trabajando con ellos y dije, ¿me lo puedo llevar, porfa? Y fue tal cual, y dije, no, prívatelo si quieres. Y desde entonces estoy con ellos, realmente es como el link que aún mantengo con la parte comercial. Estoy en planta, supply chain puro y duro, pero siempre con esta patita metida, parte comercial, con ellos. Es un mercado muy diferente, son mercados que entramos por distribuidor, el equipo es muy pequeño, es un equipo comercial de 10 personas para 4 países. Realmente tenemos Market Development Managers, MDMs, que es una persona, un país. Es un modelo diferente, pero es una forma de mantener este link con la parte comercial. Además son perfiles que son muy diferentes. Yo los tenía también en África. Era muy diferente tener un equipo comercial establecido en un país que tener, nosotros lo llamamos country manager, por eso la nomenclatura que utilicen en cada, creo que más o menos sitio. Y lo que hacían era gestionar con distribuidores. Exacto. ¿no? Buscaban distribuidores y lo que hacían era mover el producto. Entonces ellos gestionaban, hacían como de pivote entre el distribuidor, que era una empresa externa, y luego la compañía, que era que montaba toda la logística, el envío de producto y demás. Claro, son perfiles muy especiales estos, ¿eh? Sí, porque son un poco Indiana Jones, un poco standalone, ¿no? Exactamente, sí. Es un perfil que cuando se va alguno, por el motivo que sea, cuesta luego de reemplazar. Es un perfil que es un comercial, sí, un comercial financiero también, marketing también, mete toda una mini empresa en una persona, lo coctelera y listo. Exacto, y no es muy fácil encontrar reemplazos para perfiles de estos que se marchan. No, es muy interesante y además las necesidades son diferentes también, las conversaciones son diferentes. Sí. Una de las cosas que yo creo que llama mucho la atención de tu perfil, lo hemos comentado antes de empezar a grabar, es toda tu vinculación a una iniciativa muy relevante de Kellogg's que tiene que ver con la diversidad e inclusión. Cuéntanos un poquito más, porque yo creo que hay una parte de la historia de origen, ¿no? de toda esa iniciativa que yo creo que puede ser muy interesante. Vale. Al final, como empresa, y creo que esto nos viene de nuestro fundador, de WK Kellogg, es crear un lugar en la mesa para todos y para todas. Realmente que todo el mundo se sienta identificado. Entonces, en el año 2000, finales 19, inicios del 20, creamos en toda Europa BERGs, Business Employee Resource Groups. Son grupos de personas voluntarias que trabajan por la igualdad, la equidad y la diversidad. En base a 3 pilares, 50-50, que es entre hombres y mujeres, multicultural, y KPA o LGTBIQ+.
Y es gente que dedica parte de su jornada de forma voluntaria para mejorar parte del ambiente laboral y crear el ambiente laboral en base de estos pilares y crear una política o una cultura realmente inclusiva. Vale. Aquí es donde yo me apunté a este grupo, porque realmente yo creo que todo el mundo tiene que sentirse en la empresa representado, poder ser el mismo. Creo que es muy, muy importante poder ser tú mismo en la empresa y no tener que dejarte una parte fuera. Y dije, pues vamos a meternos y vamos a trabajar aquí. Empecé con KPA, porque realmente es uno que me resuena muchísimo. Y a partir... ¿Qué es KPA? Pero aquí KPA, Celebrate Analyze, es ese grupo que habla del colectivo LGTBIQ+. Vale. Crear un lugar en la mesa o en nuestra empresa para ellos. Hay estudios que nos dicen que más o menos un 60% del colectivo LGTBI no es visible dentro de la empresa. Vale. Y lo que es más grave, que muchos jóvenes han salido del armario, perdón por expresión, pero así diciendo... Sí. Bueno, para entendernos. Para entendernos, en su ámbito personal, con sus familiares, amigos, pero cuando vuelve a la empresa vuelve a meterse en el armario. Y realmente, y más o menos pasa por un 40% de la población. Y realmente, imagínate ser dos personas diferentes, una persona dentro del trabajo y otra fuera. Es agotador. Una locura. Exacto. Ahí al final, realmente creo que tienes que ser tú mismo dentro y fuera. Y tienes que llevar tu auténtico ser al trabajo. Y esta es parte de KPA. Creo que políticas implementamos a partir de aquí. Empezamos a trabajar, salió no vacante, pero la necesidad de alguien que coordinara y liderase el programa a nivel europeo. Y dije, yo quiero. Y desde entonces, desde el 2020, estoy coliderando el programa a nivel europeo de KPA, de qué hacemos los diferentes mercados para crear una política inclusiva en esta materia. Algo muy guay, que realmente me siento súper orgulloso de haber hecho, es en bastantes mercados, no en todos, porque está en España, está en Italia, está en Reino Unido, está en Irlanda y está en Alemania de momento, es implementar una política de transición en el trabajo. Vale. ¿Qué quiere decir una política de transición? Para aquellas personas trans, hombres trans o mujeres trans o personas no binarias trans, cómo es su primer día en el trabajo después de transición. Y es todo un manual de bienvenida, de acogida, de cómo te tratamos, cómo no te tratamos, para que sea lo más fácil y cómodo posible. Es una de las iniciativas que hemos hecho, pero realmente en cuanto a ED&I, en equidad, diversidad e inclusión, es una de las muchas que hemos trabajado, pero esta creo que es la que más nos ha costado implementar. ¿Por qué? Básicamente porque a nivel de Europa, cada país es muy diferente y cada región es muy diferente. Sí que estamos muy avanzados, pero cuando tú comparas países como Reino Unido, con países como puede ser más el este europeo, es muy, muy diferente. Y aterrizar estas políticas no siempre es fácil. Y tienes que mirar legislación, tienes que acabar de rascar, modificar, hablar con abogados de la zona, si se puede hacer, o los equipos locales, y todo esto al final es muchísimo tiempo que se hace con gusto, y también es cavar para acabar de implementarlo. ¿Esto cómo repercute desde tu punto de vista en tu experiencia, ¿no? Porque aquí entiendo que hay inversión de tiempo, inversión de horas de pensar, ¿no? y de romperos la cabeza para encontrar iniciativas que ayuden a la equidad, porque a pesar de que, como decíamos al principio, la equidad y la igualdad son elementos que ahora de los que se habla mucho, no queda tan claro cuáles son las iniciativas relevantes o las que impactan o las que ayudan y las que no, porque yo creo que estamos todos muy preocupados por garantizarlo. Yo creo que hay mucha gente que no tiene tan claro el qué podemos hacer. Exacto. Y el qué es relevante, ¿no? Nosotros lo que hacemos, y ahora hablo más genérico en todos los pilares, es con nuestros grupos de empleados y empleadas, focus groups, de a ti qué te preocupa de tu área, qué preocupaciones, qué challenges, qué problemas tienes. Y a partir de aquí juntamos feedback de un sitio o de otro, y se va creando como una base de feedback, por decirlo así, o de preocupaciones, y se va agrupando para ver qué se puede hacer. ¿Qué tipo de cosas salen ahí? Porque supongo que saldrá... Claro, sale todo. Cuando haces un sale focus group, de sale de todo. todo. Sale de todo. Hay desde feedbacks de comida que no nos gusta, comida vegana, vegetariana, por ejemplo, también niños, tengo muchos. ¿Por qué mi compañero o compañera de otro país tiene un permiso diferente al mío? Que más es que todo lo que te puedes imaginar sale aquí. Pero al final se pone un poco de orden también en todo esto y ver realmente qué puede aportar valor y qué no. Claro. Y somos conscientes de ¿Cómo cribáis eso? Entre los temas que más se repiten, aquellos temas que nos pueden tener un impacto legislativo, ¿vale? O aquellos temas que hacen otras empresas o que se empiezan a mover en el mercado. Vale. Son más o menos los inputs que tenemos.
También es cierto que algunas de las políticas que lanzamos somos conscientes de que a lo mejor a día de hoy no aplica ninguna persona todavía en nuestra empresa, pero puede aplicarlo mañana, pasado, o en 6 meses o en 2 años. Claro. Y ya es crear la base para esto. Claro. Políticas que hemos lanzado muy recientemente, política de la menopausia. Ah. Es uno de los temas que salió en estos focus groups, de que las mujeres se iban haciendo mayores y que a veces pues, llegaba a la menopausia, o siempre llegaba. ¿Cómo pedimos como compañía? Fue una política que hemos lanzado. También la política del aborto. Es un tema que se habla muy poco hoy en día y afecta a muchas parejas. ¿Qué hacemos como compañía en cuando llegue un aborto? ¿Y qué soporte le damos a la pareja o al padre o a la madre que lo ha sufrido? Y también la política de fertilidad. Muchísimas parejas tienen problemas para tener hijos. El estrés, la contaminación, hábitos alimenticios, son cosas que afectan el hecho de fertilidad. Como compañía, ¿qué hacemos para dar soporte, para ayudar en este momento tan bonito como es ser padre o ser madre? ¿Y esos soportes en qué se concretizan? Es decir, en el día a día, ¿cómo se ven? Exacto, ¿cómo se ven en el día a día? Cada política tiene sus peculiaridades y está adaptada a cada país mínimamente, pero desde más permisos para ir, por ejemplo, al ginecólogo o acompañar a un tratamiento de fertilidad, porque la ley no recoge un permiso de 2, 3 o 4 días para ir a un tratamiento de fertilidad, pues nosotros lo concedemos. O instalar ventiladores en aquellos puestos que una mujer que con menopausia o con sofocos nos lo pida, para que su día a día sea más llevadero. Son cosas de estas. O crear estancias más neutras, más blancas, para que se pueda descansar en caso de necesidad. Son pequeñas cosas que hacen del día a día, pero que al final queremos que marque la diferencia. Al final, de alguna manera, es anticipar una solución a una necesidad sin que sea solicitada, ¿no? Exacto. Entre comillas, ¿no? O sea, más o menos sí. Es como, yo ya te pongo por escrito que tú me puedes pedir esto si tú lo necesitas, tú y cualquier otra persona que esté en la misma situación que tú. Exacto. Y por lo tanto, no es que tú, porque seguramente un ventilador en cualquier empresa, si alguien levanta la mano y lo pide, probablemente en la mayor parte de las empresas pues harán el gesto y darán un ventilador. Pero no es lo mismo dejarlo por escrito como política y decir, no tienes que pensar que lo necesitas, que lo tienes si tú lo necesitas. Exacto. Es ofrecerlo antes de que haga falta y realmente este compromiso sólido. Y primera pregunta, tengo 2, ahora. Vale, a ver. La primera pregunta es, ¿a qué parte de la población que tú gestionas, entendiendo población como actualmente Valls y todos los países en la parte comercial que comentabas, de los growing markets, afectan ese tipo de políticas? ¿De qué porcentaje estamos hablando aproximadamente? A ver, no sé decirte, que al final posiblemente hablamos de un 20%, 10, 20%. ¿Un 10-20%? Sí, yo creo que hablar de esto. No es muchísima gente, no, pero al final nosotros hablamos de nivelar el campo base o el juego de base. No es lo mismo que todas las personas empecemos de un nivel de aquí, empiecen de aquí y otras de un nivel de aquí por sus condiciones personales. Si conseguimos nivelar la base para que todo el mundo empiece desde el mismo nivel por nuestras características personales, al final damos una oportunidad de desarrollo, oportunidad de todo, a todo el mundo la misma. El esfuerzo necesario para llegar a cierto punto es el mismo para todos, y todas, porque ya hemos nivelado la base. Segunda pregunta. Vale. ¿Cuál es el impacto que tú estás viendo en tu día a día, en la manera de trabajar, en el compromiso, en la motivación, en el rendimiento de las personas del equipo, vinculadas directamente o impactadas, digamos, positivamente por estos procedimientos o por el resto también? Impacto directo te diría que poco realmente. Sí que es cierto que la gente aún es un poco tímida, un poco reacia, no sé si reacia es la palabra, para levantar la mano en este sentido. Nosotros que son bastante recientes las políticas, llevamos con ellas 6-7 meses, pero es muy reciente todavía para ver impacto, pero por lo menos tenemos el compromiso con estas personas y nuestro esfuerzo es cuando hace falta, tú levanta la mano que sin problema te lo vamos a dar, porque realmente no es nuestro compromiso. Pero a día de hoy tampoco es algo que se ha comentado, sí se ha comentado, pero poca gente, por no decir casi nadie, levanta la mano. ¿Y esto pasa también en Europa? ¿O esto, sí. O sea, esto es generalizado? Esto es generalizado, es algo muy reciente. Realmente es un camino muy largo que se te está empezando. Ahora mismo hemos empezado por aquí, pero mucho más tiene que llegar todavía. Y aún la gente lo mira con recelo quizás, o ¿esto qué será? Y ahí estamos. Claro, mirando esto al mercado, seguramente vosotros estáis en una situación de
lo que se llama esto en los mercados de early adopters, ¿no? O sea, Sin estáis duda. muy avanzados Sin duda. al mercado y seguramente lo que tú ya identificas como que hay una cierta timidez, ¿no? Seguramente hay mucha más gente que podría aprovechar algunas de estas ventajas que vosotros ponéis encima de la mesa, no lo hace porque igual en su contexto no es tan habitual, ¿no? Que la gente Puede se coja ser. ese tipo de cosas, ¿no? Podría ser. Pero os estáis anticipando seguramente algo que está por venir. ¿Cómo ves el desarrollo de estos planes de igualdad y estos planes de equidad dentro de las empresas? Creo que son súper importantes. Creo que es un básico para que toda la gente tenga las mismas oportunidades y pueda crecer y sea lo que quieran ser. Estamos al inicio del camino. Yo creo que este camino es muy, muy largo. No creo que sea fácil realmente porque la sociedad es como es. Cada empresa es un mundo muy diferente. Y la parte legislativa está muy bien, pero yo siempre comparo la parte legislativa que es el plan de igualdad. Tú hazlo, que es un papel que te lo aguanta todo y luego a ver cómo lo implementas, o vamos a hacer algo que realmente pueda motivar y realmente te lleve. Y realmente yo creo que el escribirlo y el hacerlo, cuesta pasar de un sitio al otro para muchas empresas. Y al final es tiempo y que todo el mundo vaya poniendo poco a poco, poniendo su granito de arena para llegar a esta equidad real. No, totalmente. Yo creo que nosotros lo vemos mucho, sobre todo en los planes de igualdad que hacemos. Hay dos tipos de compañías. Sobre todo esto lo veíamos mucho al principio, cuando empezó con toda la obligatoriedad de los planes de igualdad, ¿no? Hay un colectivo de empresas que lo hacen para cubrir el expediente. Hay otro colectivo de empresas que lo hacen para cubrir el expediente, pero que aprovechan para hacer cosas que quizás no se habían planteado. Y hay otro tipo de empresas que lo abrazan y dicen, hostia, qué bien me viene, porque me va a ayudar a dar estructura a algo que yo ya quería hacer. Por desgracia, estos terceros son muchos menos, ¿no? Y las conversaciones son muy diferentes, porque los primeros que nos preguntan, ¿cuánto me cuesta el plan de igualdad? Exacto. ¿Sabes? Los segundos y terceros ya se preocupan más del contenido, ¿vale? ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Cómo vamos a medir las consecuencias de lo que estáis haciendo? Entonces, el mindset es que es completamente diferente en un caso o en el otro, ¿no? Exacto. Pero bueno, yo creo que ahí estamos evolucionando y hay seguramente un debate, un discurso en relación a hasta qué punto la legislación tiene que obligar y hasta qué punto tiene que ser algo que vayamos asumiendo cada organización y cada persona dentro de nuestra cultura de sociedad para ir generando el cambio, ¿no? Yo creo que hay un gran debate como lo hubo cuando empezó la ley de la paridad, ¿no? en puestos directivos, exacto, del 50%, etcétera, etcétera, que hay mucho debate alrededor de esto. Bueno, yo personalmente considero que la ley está bien, que nos tienen que forzar a generar cambio, porque si no a veces nos cuesta un poquito. Hablando de debates, te voy a poner un debate encima de la mesa y quiero saber tu opinión al respecto. El debate de lenguaje inclusivo. ¿Vale? ¿Tú cómo lo ves, cómo lo vives, cómo lo practicáis y cuál es tu opinión al respecto de forzarnos a tener un lenguaje a día de hoy más inclusivo del que podíamos estar teniendo tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional? Yo creo que es importante. A ver, yo soy súper fan de la inclusión, como creo que se está viendo, y realmente creo que este lenguaje inclusivo es súper importante. Sí que es cierto que digo que el castellano o el catalán me da igual, no lo pone fácil contener masculino y femenino. Si esto fuera Inglaterra y si yo los ingleses ya todo mucho más fácil con las palabras neutras. Pero creo que este esfuerzo extra hace falta. Nosotros en nuestro día a día lo implementamos, sí. Que a veces también se nos va a una letra también, no te voy a engañar y aquí cuando se nos va. Al inicio empezamos con las arrobas en todos lados, poniendo arroba, pero al final veíamos que no acababa de gustarnos. Luego empezamos con los queridos /as. Que esto tampoco hacía el texto mucho más largo y con las barras y el splash no era tan fácil. Ahora estamos en el momento de buscar palabras más neutras, el personal, la plantilla, el compañerismo, cosas así más neutras, o con las X. Al final consideramos, o yo creo realmente, que es que todo el mundo se pueda sentir identificado, identificada en este caso, con las palabras. Es una realidad que yo cuando escucho hablar en masculino no me chirría, porque al final soy hombre y me siento como tal. Pero sí que es cierto que cuando estás en un foro muy femenino y se dicen queridas, dices, uy, ese momento me chirría que hablen en femenino, digo, vale, si a mí me chirría en este momento que me hablan en femenino, ¿cómo que dice una mujer que siempre le hablan en masculino a ella porque simplemente
es lo que el lenguaje normativo nos dice. Y al final creo que sí. Es crear este lenguaje o esta forma un poco más neutra o con más cuidada. Pero yo soy el primero que me cuesta muchísimo. Que estoy consciente de que hacerlo, sí, pero que en el día a día me cuesta. Cuesta un montón. Yo recuerdo cuando empecé a hacer podcast en el 2019 que no utilizaba el lenguaje inclusivo y siempre decía bienvenidos, ¿no? Y yo creo que hubo un momento en que una invitada, no de este podcast, sino de otro, me cogió después de una entrevista y me dijo: Guillermo, tienes que trabajar más el tema del lenguaje inclusivo. Y yo, cuando me lo dijo, o sea, me pilló un poco a contrapié, porque no me había, o sea, ni lo había pensado. O sea, claro. no es aquello que dijeses, voy a hablar de una manera concreta, sino que es que no me lo había ni planteado en ningún momento. Y además, bueno, pues seguramente esto a veces me lo critica mucho a mi mujer, que me dice, claro, es que tú eres hombre blanco caucásico de Europa, país desarrollado. Entonces, claro, tu visión ya es desde la visión de alguien que, entre comillas, vamos a poner muchas comillas aquí, son los que han escrito muchas reglas del juego, ¿vale? Entonces es un poco difícil que tú lo veas diferente, ¿no? Pero esta tía me cogió y me dijo, oye, mírate lo de lenguaje inclusivo porque estás siempre hablando en masculino de todo. Y hablábamos en aquel podcast hablábamos de deportistas, ¿no? Entonces yo hablaba en genérico, en mi conciencia hablaba en genérico, pero ya recibía masculino. Claro. ¿Vale? Y fue en ese momento, en esa entrevista, en la cual empecé a incorporar cosas como el bienvenidos y bienvenidas, ¿sabes? Y fue un acto consciente, porque es verdad, o sea, ¿por qué tenemos que dejar en este caso, ya hablo de la mitad de la población y ya no hablo de toda la diversidad que tiene que ver con LGTBI, plus y todo lo demás, ¿no? Pregunta. A ver. ¿Crees que tiene límites este tema de la diversidad? ¿Por límites a qué te refieres? Se hace mucha broma, ¿no? Cuando vamos al espacio del humor se hace mucha broma con colectivos creados, fabricados como colectivos de diversidad, ¿no? La típica broma. Yo creo que esto lo vi en LinkedIn, que me parece una flipada, no sé si lo habéis visto, de un vídeo que hablaba una chica que se grababa diciendo que era que ella se consideraba como una planta, como un vegetal. Evidentemente era una broma, era un chiste, ¿no? Era hacer comedia, ¿no? De toda esta preocupación que por suerte tienen muchas personas en muchas organizaciones con respecto a la diversidad, ¿no? Pero te plantea una pregunta sobre la mesa y es, ahora estamos con la tendencia a la diversidad y cada vez estamos viendo más perfiles, ¿no? O más elementos diversos en las personas en toda la sociedad. ¿Para esto crees que hay un límite o estamos empezando a entender la complejidad de la diversidad ahora? Yo creo que ahora se empieza a entender realmente. Yo creo que la diversidad siempre ha existido. Lo que pasa es que hace unos años o se escondía o aquí no pasa nada, vamos a ser todos iguales. Yo creo que ahora es cuando se empieza, cuando está explotando. También creo que está explotando mucho. Ajá. No sé si demasiado, quizás demasiado, no creo que sea demasiado, pero muy rápido, que hemos pasado de tener dos perfiles, hombre o mujer y nada más, a tener una diversidad muchísimo más grande. Y quizás esto a muchas personas, muchas empresas, está siendo como un poco demasiado. Pero yo creo que al final siempre ha existido lo mismo y ahora es cuando estamos empezando a entender los diferentes factores y cómo es el tema realmente, cuán grande es. Es que además es muy interesante cómo funciona la mente humana, ¿no? Porque cuando hablamos de diversidad y hablamos de igualdad y hablamos de equidad, a veces pensamos en la parte más consciente, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que haya una persona que cambie de género, ¿no? Y cómo hay una aceptación social hacia ello, ¿no? Alguien que hoy es Francisco y mañana es María, ¿no? Y de repente entra en tu entorno laboral y es la misma persona en esencia, Exacto. pero tiene un género diferente, ¿no? Y el trato y cómo se normaliza toda esa situación, ¿no? Pero esa es la parte más consciente, porque tú lo ves, ¿no? Tú tienes de repente un impacto, ¿no? Sí. En el trato, un impacto visual directo, ¿no? Pero luego hay muchas cosas que afectan en nuestra manera de pensar. El otro día vi un vídeo, este es muy interesante también, no sé si lo habéis visto, el de la orquesta de música. Hacen una prueba, este es muy interesante, es de temas de diversidad y de sesgos cognitivos. Hacen o sea, el tema está basado en lo siguiente. La mayor parte de la gente que toca en una orquesta sinfónica, ¿vale?, son hombres y no mujeres, en porcentaje, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? Intentaron, la hipótesis era, si quitamos del proceso de elección del músico el género, ¿vale?, ¿estos porcentajes van a cambiar o no? Es decir, ¿vale?,
¿hay realmente actualmente en el mercado más hombres habilidosos con instrumentos que mujeres? Y por lo tanto, es normal que haya un porcentaje mayor de profesionales hombres tocando instrumento que mujeres. ¿O es una cuestión de sesgo de género? ¿Vale? Entonces lo que hicieron fue una prueba en la cual a los jueces les desvendaban la cara, ¿vale? Y iba pasando personas que iban tocando el instrumento que tocase y entonces iban seleccionando. Después de esta prueba se replicó el mismo porcentaje que antes, ¿vale? O sea, el porcentaje de hombres y de mujeres era el mismo que antes, ¿vale? Pero descubrieron una cosa muy interesante, y es que habitualmente las mujeres tocaban los instrumentos o iban a la prueba a tocar el instrumento con tacones, ¿no? Entonces, el sonido de los zapatos, la hipótesis fue a ver si el sonido de los zapatos inconscientemente genera la imagen en el juez, no consciente. No es que el otro esté pensando, a ver, lleva tacones, ¿no? Estos son tacones, creo que sí que... Ah, es mujer, entonces no. O sea, no era este proceso. Era un proceso mucho más inconsciente, mucho más interno. Que ese propio sonido ya generaba el funcionamiento del sesgo de género y cambiaba tu proceso de decisión. Pues quitaron el tema de los tacones y de repente se equilibró. La selección de hombres y mujeres se equilibró. O sea, para que se vea, ¿no?, hasta qué nivel de profundidad puede llegar construcciones prefabricadas de nuestro cerebro en toma de decisiones, que yo soy muy pro de los sesgos cognitivos, o sea, es decir, muy pro, que me parece que es un elemento que es fundamental en el proceso evolutivo del ser humano, que los necesitamos y que si no, imagínate estar aquí. Y claro, imagínate estar aquí y tener que estar evaluando cada uno de los elementos de tu entorno individualmente. Exacto. Para tomar una decisión. O sea, es que nos peta el cerebro. Es imposible. Claro, exacto. Nos peta el cerebro, ¿no? Lo que sí que es cierto es que hay sesgos que se han ido generando en contextos donde tenían sentido y ahora ya no lo tienen. Exacto. Lo que pasa es que evolucionamos más rápido de lo que evoluciona el sesgo cognitivo. O sea que ejemplos como esto yo creo que nos dan a entender el mensaje de, ojo, que esto va más allá de una parte consciente, sino que tenemos que trabajarlo mucho y que además es difícil y que tenemos que poner, pues eso, herramientas de por medio para que esto se pueda dar y que podamos generar un cambio. Exacto. Haremos de recursos humanos ahora. Vale. Oye, diversidad e inclusión, muchísimas gracias porque yo creo que eres la primera persona que pasa por este podcast con la que hablo de diversidad e inclusión tanto tiempo, creo que con ninguna he hablado tanto tiempo, que además da temas tan concretos. ¿Sí? Así que te agradezco realmente que hayas aportado esta experiencia que creo que es muy valiosa. Hablemos de recursos humanos en general. Vale. Tú que llevas ya casi 10 años, has pasado por diversas responsabilidades, has tocado diferentes colectivos, ¿qué le dirías a alguien que quiere entrar en este mundillo? ¿Estás seguro que quieres entrar? Warning, ¿no? Warning. Exacto, atención, peligro. Creo que el mundo de recursos humanos es muy desconocido muchas veces y no se sabe lo que es. A mí me gusta hacer la comparativa de que recursos humanos es como una auxiliar de enfermería. Ajá. Está aquí en el hospital dando soporte a todos los pacientes que hay en todos los ámbitos. Muchas veces están aquí y no somos conscientes que está, hasta que el paciente enferma, le pasa algo, tiene que correr, y es cuando nos damos cuenta que está el auxiliar de enfermería. Creo que recursos humanos es un poco igual. Al final es un departamento que estamos dando soporte a nuestras plantillas. Muchas veces estamos allí y no son conscientes que estamos hasta que hay un problema y es cuando corren a buscarnos. Al final creo que cuando alguien tiene un consejo o alguien quiere entrar al mundo, que es mucho más de lo que parece, que es mucho más que hacer selección y nóminas, que es como los dos grandes titulares, selección y nóminas. Esto es ínfimo con todo lo que hay. Y hay muchísimo que puede aportar el departamento. Muy bien, Ida. Oye, muchísimas gracias por venir una vez más hoy aquí hasta Barcelona, desde Reus, que sé que ha sido un esfuerzo para ti poder venir aquí hoy, contarnos muchísimas cosas de Kellogg's, muchísimas cosas de ti, muchísimas cosas de las que has estado implementando. Muy interesante, yo creo que muchísima gente se va a quedar con muchas ideas muy concretas de cosas que estáis implementando y seguro que es poco relevante, pero es que me sale de dentro felicitaros por todas estas iniciativas que estáis poniendo en marcha, porque creo que si queremos cambio social, y esta es una opinión muy personal y sé que mucha gente no está de acuerdo y bla bla bla, pero bueno, ya que es mi podcast, es mi opinión, ¿no? Exacto. ¿Sí o no? Es tuyo, ¿no? Ahí Así está. que habla. Mi opinión personal es que el cambio no se genera solo. O sea, no podemos esperar a que la sociedad cambie de manera significativa por ciencia infusa. No, esto ya, bueno, ya las próximas generaciones tenemos que hacer cosas. Tenemos que hacer cosas que realmente sean palpables, que sean concretas, ¿no? Y que ayuden a entender que todas las personas debemos tener los mismos derechos, las mismas oportunidades
y que sea real, que no sea solamente un conjunto de palabras, porque a día de hoy, y yo he vivido en África y esto lo digo mucho también, cuando estamos aquí en Europa y criticamos nuestros sistemas sociales y nuestros sistemas políticos, yo siempre digo, sí, pero no has vivido en Argelia, yo sí. Ya. O sea, esto es como, oye, el sumum del sumum. Y he vivido en Costa de Marfil y esto es el sumum del sumum, ¿no? Pero sí que es cierto que a pesar de que yo creo y soy un gran defensor de que tenemos la suerte de vivir en una burbuja social y cultural mucho más avanzada que la mayor parte del mundo, eso no quiere decir que tengamos muchas cosas que tengamos que mejorar en el día a día y que tengamos que seguir evolucionando. Sin duda. Así que, Inda, muchísimas gracias una vez más por venir y por compartir todas tus experiencias. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy bien, pues ya lo sabéis, con estas últimas palabras de Inda nos despedimos. Esperamos que os haya interesado todo este contenido y si queréis saber más, ya lo sabéis que nos podéis seguir en nuestra página web, globalhumancom.com, y apuntaros a la newsletter que Carol cada viernes lanza un email muy interesante, muy divertido y con un CTA muy interesante también. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.